Buen día chicos, quiero con este breve video repasar algunos de los conceptos que me pidieron algunos de los compañeros que les explicara un poco más a fondo lo que yo quería con este contenido, ¿verdad? Hablando de informática y red de aprendizaje, en la semana pasada estuvimos viendo un poco los conceptos, entendiendo que las redes de aprendizaje son todas las herramientas que utilizamos para nosotros poder compartir, leer y poder absorber un poco de conocimiento en este mundo que es tan variado. Vimos muchas de sus respuestas, nos parecieron muy buenas, los trabajos fueron excelentes, algunos muy bien formados, otros, bueno, pedirles un poco que cuando se les pida su expresión sea su expresión y no un copy-paste de algún documento o algo encontrado en la red. Los documentos los podemos encontrar fácilmente, los podemos bajar en internet muy fácilmente y no queremos que sea eso, sino queremos conocer muchas veces su opinión. Tiempo que estamos aquí muy corto, que lo que queremos es compartir las ideas que ustedes tengan y poder escucharlos, su manera de expresar, la manera de que ustedes manejan las situaciones tecnológicas y la manera en que ustedes aprenden, ¿verdad? Utilizando las herramientas que están a su mano. Esta semana que pasó nos vimos un poco desconectados por problemas técnicos y a la par de que muchos no habían completado las actividades, inclusive hoy todavía no han sido completadas. Vamos a rápidamente entrar en el concepto que se estaba hablando, que era más que todo los PLE, fue el último documento que les dejé para que revisaran. Cuando le dejo un documento, en él yo trato de plasmar solamente las ideas básicas. Y si ven, por ejemplo, yo comencé el documento anterior con la frase la clave no es la herramienta, sino el uso que se hace de ella. Porque como muchos me expresaron, la tecnología está al alcance de unos y al alcance de otros no. Pero es cuando solamente vemos la tecnología como aparatos, como dispositivos, como avances. Pero tecnológicamente hablando, desde un lápiz es tecnología. Desde la manera de cómo realizar un cultivo es tecnología. O sea, tecnología en sí es cualquier actividad o proceso, una forma metodológica en la que utilizamos para poder hacer la vida más fácil del ser humano. Que se haya llevado a dispositivos que puedan realizar tareas de manera mucho más rápida o se hayan creado dispositivos que combinen muchas tecnologías, por ejemplo un celular que tiene tecnologías para el pixelado, para el manejo de imágenes, para las texturas, para las comunicaciones, para el Bluetooth, para infrarrojo, para etcétera, la tecnología de almacenamiento en micro SD. O sea, en un solo dispositivo podemos tener muchas tecnologías, pero cada una se inventó en su momento para facilitar algo y evoluciona en el tiempo de manera que cada vez los cambios en que se realizan son más variantes y hay una manera mucho más fácil de hacer las cosas. Yo siempre les pregunto a los compañeros, por ejemplo, estamos acostumbrados a ser consumistas y a consumir la tecnología, pero ninguno conoce en sí el proceso con el cual se desarrolla la tecnología, solo consumimos la tecnología y eso no es el uso correcto. Si yo en este momento agarro cualquiera y lo traslado unos 50 añitos atrás, va a ser un loco. Imagínense unos 100 años atrás. Con todo nuestro conocimiento, con todo lo que sabemos que se puede hacer, no somos capaces de nosotros, por nosotros mismos, por ejemplo, construir un celular, comunicar una computadora con otra, o siquiera entender correctamente cómo al hacer clic esa tecla, que es una O, envía solamente a través de corriente, envía tanto su definición, su textura, su forma a una pantalla para que se vea como una o que se envía a través de un cable o a través del espacio-tiempo, a través del aire, se viaja una conexión, una onda, que del otro lado se capture y se convierta nuevamente en la O. O sea, entendemos qué pasa, pero no realmente investigamos cómo se hace. Y si nos vamos a un momento en que las facilidades no están, no se nos otorgan, no vamos a saber cómo reconstruir esas tecnologías, esa manera de hacer las cosas. Entonces la tecnología solamente la consumimos y no es la manera correcta. Si no somos parte del proceso, cómo se crea esa tecnología, cómo funciona, cómo se logra, estaríamos en un verdadero dilema si nos vamos a un lugar en donde nadie conoce sobre eso y no hay herramientas para poder reconstruirlo. Entonces el cambio que se busca es que ustedes tengan también esa parte de aprendizaje en la cual no solamente vean la tecnología como algo para usar, sino traten de investigar, de buscar en las redes, de compartir, de preguntar, de pedir ayuda para saber cómo las cosas deben de hacerse, cómo funcionan. Entonces un cambio de metodología en el aprendizaje. Si no queremos que los resultados sean siempre lo mismo, debemos de hacer algún tipo de cambio, ¿verdad? Queremos resultados distintos, no hagamos lo mismo.
Entonces, en ese sentido, queremos que ustedes evalúen su PLE, su entorno personal, las cosas que ustedes utilizan para aprender y vean que si siguen utilizando las mismas cosas y no las amplían, entonces se van a quedar en el mismo estado en que están. Tenemos que buscar sitios en donde nos brinden información importante para nuestro desarrollo personal. No porque nos pida un docente, no porque nos lo pida un amigo, sino por nosotros mismos, tener dentro de nuestra especialidad un lugar donde podamos ampliar lo que debemos de conocer. Por ejemplo, aquí tengo grupos de inglés y tengo grupos de administración pública, es el otro grupo que tengo allí. Ustedes están fusionados y de repente los sitios que les interesan para poder practicar lengua, para poder hablar con alguien que tenga una lengua nativa en inglés, no van a ser esas redes, no van a ser esos sitios tan importantes para aquel que necesite información sobre la administración pública, sobre toda la documentación y los procesos que tienen que darse acá, ¿verdad? Entonces las redes van a ir puliendo la especialidad que tiene cada uno. Y es lo que queremos que veamos, que las redes o los entornos, todas las herramientas tienen que ir dirigidas a lo que usted necesita. Son herramientas, fuentes de información, conexiones o simplemente alguna actividad que usted realice que de manera de que cuando usted termine esa actividad usted tiene un conocimiento nuevo, ¿verdad? Todos tenemos PLE, todos, de una u otra manera. Cuando te dice, hey, haz esto, tú buscas una manera, una herramienta para hacerlo. Entonces todos tenemos de una u otra manera algún PLE. No es una plataforma, no es un software, no es una aplicación, es una manera en que las personas aprenden. Y entonces conforme sabemos cuáles herramientas nos brindan un mayor beneficio, entonces tendremos una visión más clara de cuáles debemos de incorporar. Por eso le preguntaba en las actividades anteriores cuál es su fortaleza, cuál es su debilidad en las competencias que tenemos ahí plasmadas, porque son competencias que todos deberíamos de tener de una u otra manera en este mundo en el que ahora tenemos que comunicarnos a través del internet y a través de todo a distancia, ¿verdad? Aquí dice que, por ejemplo, si yo nunca lo he hecho, yo debo de construir mi PLE. Y al hacerlo, ya yo voy a tener una idea más amplia y voy a tener herramientas que nos van a permitir filtrar información útil, sabiendo cuáles son los sitios que nos brindan una información que no es útil. Podemos saber cuáles son los sitios que sí brindan información correcta y información que me van a servir para mi profesión, para mí personalmente. También tenemos que saber cómo ampliar nuestra red de aprendizaje, buscando los profesionales de nuestra especialidad, buscando las instituciones de nuestra especialidad y poder ampliar así nuestra red. Y lo más importante, compartir. Muchas veces tenemos un conocimiento, pero si es como la práctica, como el futbolista que no practica fútbol y cuando va a un cuadro después de 3 meses, sabe cómo hacer las cosas, pero como no practicó en 3 meses, no coordina su cuerpo con su mente. Asimismo es el conocimiento, si no lo compartes, no lo combinas, no lo practicas, no lo comentas, se queda en ti muchas veces, pero al momento de aplicarlo se te escapan cosas y cuando vas a ver no es totalmente el conocimiento real que tú tenías, faltó algo, lo hiciste de manera incorrecta y tú sabías cómo hacerlo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay muchas variaciones en eso. Y las experiencias de otros, muy importante el trabajo colaborativo, ya vimos en las competencias del siglo XXI que el trabajo en equipo es vital. El que permanece solo y cree que la sabe toda, a la larga se da de cuenta que se queda estancado y mientras que los que trabajan en conjunto poco a poco se ayudan, van surgiendo, se sumergen en ese mundo de colaboración y a la hora de la hora son mejores profesionales que aquellos que lo sabían todo en un principio, porque no aprenden a trabajar en equipo y aprender de los demás. Y bueno, sabemos que para un PLE, lo menciono tanto porque ustedes tienen que crear el suyo. Para un PLE podemos tomar todo lo que es aprendizaje, ya sea formal, que tomamos en las instituciones formales de aprendizaje, el no formal, que son aquellos que de manera indirecta lo realizamos, no porque lo hagamos en una institución, sino por ejemplo tomamos un curso por aquí, vemos un video por allá, nos inscribimos en un foro y aprendemos cosas de nuestro interés. Y la informal totalmente, que son las que buscamos por allí en las redes sociales, al suscribirnos a un blog, al buscar información de manera informal. Esto nos sirve para, bueno, los tres elementos de un PLE. Se lo voy a preguntar en una pequeña prueba que tienen más adelante, solamente de formación. ¿Qué son esos? Obtener información es lo principal para lo cual uno usa su entorno de aprendizaje, obtener información. Lo segundo y más relevante es que tú puedes reflexionar o hacer con lo que encontraste, hacer algo y crear de repente algo mejor, hacer mejoras de eso y poder tener
para ti un aprendizaje de eso que buscaste. Y finalmente, para tener tu PLE que de verdad resulte, de verdad sea intuitivo, que tú puedas intuir, traslapar lo que es lo que tú obtuviste y llevarlo a un entorno totalmente diferente, entonces puedes compartir con otros. Cuando tú dominas la información, tú puedes hacerla llegar a otros y ya sería así como debería de funcionar el ciclo. Obtén, reflexiona y comparte. Obtén información, haz algo con esa información, aplícala, úsala, transfórmala, crea algo nuevo con lo que sabes ahora, haz algo que te permita crear y entonces comparte tus resultados con otros. Si realmente siguiéramos esto en nuestra red de aprendizaje, de verdad hubiera un avance social. Es lo que se quisiera con este concepto de entornos de aprendizaje. Y los podemos resumir así: leer, escribir y compartir. Tú lees algo, escribes o reflexionas sobre eso, o creas algo nuevo, o escribes algo nuevo en las redes, está claro, bien analítico, y poder compartir con tus redes, con tus personas más allegadas, con aquellas personas que te sirven para reforzar ese conocimiento. Y serían una cosa tu entorno de aprendizaje y otra cosa tu red de aprendizaje, que ya serían las personas o los grupos a los cuales tú vas a pertenecer. Entonces, por cada una de ellas no las voy a detallar. Hay herramientas para la lectura, para la reflexión y para eso de compartir, que es otra cosa, dicho de otra manera, es de reflexión, ¿verdad? Para lectura podemos ver, acceder a la información por diferentes herramientas, mecanismos y actividades. Vemos un listado de algunas de las herramientas que podemos buscar. Por ejemplo, podemos escuchar de aquellos en TED, por ejemplo, escuchar charlas de aquellos que han logrado el éxito, de aquellos que tienen muchos millones de dólares debido a que pues, en su momento tomaron una decisión y son alguien en la vida, creadores de algún sitio, creadores de Facebook, de Twitter, de algún videojuego, etcétera, etcétera. Podemos tener noticias, RSS, Twitters, YouTube, lugares donde buscar información. Ese es leer. Para reflexionar dice que podemos nosotros utilizar herramientas diversas, tener un blog, trabajar en Skype, crear mapas conceptuales, publicar videos, hacer presentaciones en SlideShare, páginas web, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay herramientas, hay mecanismos y actividades iguales, ¿verdad? Podemos usar muchas de estas que están aquí. Recomiendo, por ejemplo, tienes un interés en Twitter, tú buscas Paper.li y ahí escribes tu interés y vas a encontrar todos los tweets que se han hecho en Twitter de ese, de ese concepto, ese término o esa idea que tú quieres. Por ejemplo, algo que esté de moda y tú quieras ver todos los tweets que hoy se publicaron sobre eso que está de moda, y puedes crear tu propio periódico, puedes usar un scope, puedes crear una presentación, puedes hacer videos, presentaciones sobre algo que tú quieras resumir, hacer tu propio blog, etcétera. Aquí sí solamente son pequeños pestañazos, la punta del iceberg de las cosas que pudiéramos hacer: organizar, armar un email, un Geniali, un Pictoshare, un Powtoon, todos para hacer presentaciones, videoscript, Pixton, todo. O pudiéramos irnos por acá a editar video, audio, ¿verdad? Inclusive Aurasma, ¿verdad? De realidad aumentada. Hay muchos elementos que hoy en día nos permiten crear, que es lo que llamamos reflexionar. Y al final de eso lo importante es que también logremos herramientas y mecanismos para compartir la información o nuestros logros a través de encuentros, reuniones, foros, discusiones, videoconferencias, congresos o todo lo que sirva para que ampliemos, confirmemos y nosotros podamos decirle a los demás que estamos haciendo algo, que estamos creando, que estamos llegando. Nosotros inicialmente podemos comenzar con WhatsApp, con Telegram, con las amistades más pequeñas y profesionalmente ir creciendo hasta que nos encontremos en grandes comunidades que podemos armar en sitios más serios. Estos son sitios informales: Skype, Google, Instagram, Edmodo, Twitter, Facebook, InLeak. Pero después podemos ir ampliando nuestros sitios, ampliando nuestros sitios para compartir la información y poder tener ya comunidades serias de investigación, comunidades laborales. Y lo importante son las personas y la interacción, ¿verdad? En resumen, a pesar de que se ha dicho mucho, en realidad lo único que tenemos que conservar y memorizar es que para tener un entorno de aprendizaje personal tenemos que tener herramientas para acceder a la información, tenemos que reflexionar y hacer cosas con esa información que nosotros buscamos, y tenemos que tener unas redes para poder compartir los logros y poder compararlos con los logros de los demás. Esto, socialmente hablando, nos permitiría a nosotros crecer. Si no tuviéramos o no tenemos esta
manera de entenderlo, nos costaría un poco más avanzar. Si logramos obtener esto y trabajar en equipo, trabajar en conjunto con las competencias del siglo XXI, no con las del XIX, en la cual la cosa es así porque yo lo digo, yo soy el dueño del conocimiento, al contrario de las que estamos viviendo, en la que en libertad e investigación podemos compartir y tener una reflexión, eh, los logros serían más positivos y socialmente deberíamos de avanzar más si logramos tener este tipo de conocimiento. Así que, jóvenes, solamente lo he repasado, es lo mismo que está en la presentación, de que tratamos de tener, ¿verdad?, una manera de aprender. Tenemos que tener personalmente una manera de aprender y avanzar. No digamos que solo, porque muchos hablamos de la autoinstrucción, pero no es autoinstrucción, sino es entender que tenemos que buscar por nuestros propios medios, pero tenemos que comparar, compartir y aplicar de manera reflexiva los conocimientos que nosotros adquirimos para poder que alguien con la misma capacidad en la misma profesión nos pueda fortalecer lo que ya sabemos y ampliarlo a algo mejor, o podamos ir en un debate, ¿verdad?, bastante profesional y tener choques intelectuales para poder mejorar alguna situación dentro de nuestro entorno profesional o laboral. Para ello comenzamos, claro, como personas, con los recursos, con todo lo que tenemos a la mano para poder compartir y comunicarnos, ya sea online o offline. Así que nada más me queda decirles que por ahí adelante tengo otras actividades. Solamente quería presentarles este video para que tengan un poco más clara la información de relevancia que les dejé en esta presentación. Y bueno, esperando que a partir de estas actividades que les voy a marcar y les voy a dejar la plataforma, ustedes puedan completar su PLE. Puedan tener algo como esto, en el que me digan, profesor, yo cuando voy a compartir, publicar y participar, utilizo estas herramientas. Cuando voy a buscar información, ya yo tengo estos sitios como mis sitios más irrelevantes y más importantes donde yo busco la información. Donde cuando yo voy a guardar mis cosas, yo lo meto en mi Dropbox, la meto en mi OneDrive, la meto en mi Google Drive, yo tengo mi Mega para guardar, ¿verdad? Para comunicarme, utilizo el correo, utilizo el WhatsApp, utilizo el Hangout, ¿verdad? El Telegram. Y tengo aparte un entorno personal analógico, ya que yo también me gusta leer, me gusta ir al cine, me gusta tener eh, información directa de los profesores, de los libros, ¿verdad? Que es lo que vemos aquí en la parte derecha inferior, en donde hay también un PLE analógico, no totalmente digital, que nutre muchas veces a las personas y nos gusta buscar información ahí. Y estamos al día a través de los periódicos, a través de lo que dicen los profesores, a través de lo que vemos en el cine. Y acá, por ejemplo, en la parte de abajo, donde hay herramientas online, me dicen para crear algunas cosas, para crear mis videos, para crear mis audios. Por eso yo domino muy bien los audios y yo utilizo esto, esto y esto, ¿verdad? Es más o menos lo que al final queremos lograr cuando se le hace una solicitud de armar su PLE. Una manera de armarlo puede ser así. Cuando busco utilizo esto, esto, esto. Cuando creo utilizo esto, esto, esto. Cuando organizo la información, cuando comparto, cuando comunico, cuando filtro, utilizo estas herramientas para filtrar. Los PLE son variantes. Usted puede buscar, por ejemplo, en Pinterest. Aquí les dejo un enlace de ejemplo. Si utilizan el Pinterest, y van a ver muchas maneras diferentes de crear un PLE. O sea, no hay una manera única. Lo importante es que al final el centro de todo sea usted y en los laterales, en los comunicados, usted pueda ramificar todas las cosas que usted hace y con las herramientas que las hace. Así que, bueno, muchas gracias por el tiempo y nos veremos en el aula.